Señores, una vez más, para mí es un placer poder compartir con ustedes y con un fuerte aplauso le digo bienvenido a La Cruz Podcast. En esta oportunidad tenemos una persona muy especial. Vamos a permitir que nuestra hermana Maite sea quien nos lo presente. Oh, sí. Bueno, Jeffrey, contenta, feliz de estar aquí en nuestro podcast hoy. Tenemos un tema importante y un invitado importante para nosotros. Queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Elvin. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, Maite y Jeffrey. Bueno, yo soy parte de esta familia, más que invitado, ¿verdad? Así que estamos aquí para servir de bendición a las personas. Pero ya tú no estás en un piano, ahora estás en un micrófono, que vamos a hablar cosas interesantes. Elvin, mira, Maite me arrolla, recibe la revelación del Eterno. Déjame hablarte un poquito de esa manera. Recibe la revelación del Eterno. Y entonces, después que Dios le da revelación, ella me manda el tema. ¡Pam! Wow, chocante. Sí, como que fue una casualidad. Y que, ¿qué te parece si hablamos tal cosa? Pero ella tiene todo un mundo para desglosar. Y hoy tenemos un tema muy importante y vamos a hablar sobre el llamado de Dios. Y desde esa misma plataforma se van a derivar otros temas. Pero queremos hablar un poquito sobre el llamado de Dios, específicamente cómo se produce el llamado de Dios, cómo yo puedo interpretar el llamado de Dios, cómo yo puedo hacer cumplir el llamado de Dios. Y yo quiero empezar con Maite preguntándole cómo ella puede definir el llamado de Dios. ¿Qué es el llamado de Dios, Maite? Bueno, en sentido general, la palabra llamado es un mandato o una orden o una instrucción que alguien le da a otra persona. Y podemos definirlo así mismo que Dios, cuando nos creó con un propósito y ese propósito esconde un llamado. Entonces es a través del llamado donde nosotros podemos llevar a cabo el propósito de Dios. Si bien la Biblia relata muchas historias de cómo Dios llamó a distintas personas, no lo hizo de la misma manera, pero sí con la misma intención de que esas personas pudieran asumir el llamado. Es interesante ver que cada ser humano que fue creado no fue creado al azar, ni fue algo coincidencial, un accidente, algo fortuito, sino que Dios primero planificó, pensó. Sí. Y nos creó conforme a su imagen y semejanza, dice la Biblia, y de ahí a cada uno de nosotros nos creó con un llamado, nos creó con un propósito y nos ha dado un llamado de que nosotros vamos a decir, podemos interpretarlo o entender el llamado de Dios de acuerdo también a nuestra relación con Dios. Amén. Hay gente que creen que el llamado de Dios solamente está vinculado a lo que yo pueda hacer dentro de la iglesia, quizás predicando, tocando, cantando, danzando. Sin embargo, el llamado de Dios puede incluir las artes, puede incluir una profesión, puede incluir el rol de los padres, de un maestro, de un instructor. Entonces, estaría en nosotros de manera particular identificar cuál es el llamado de Dios para mí. Y una de las cosas que nos permitiría nosotros darnos cuenta de cuál es el llamado de Dios es, por ejemplo, la Biblia dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, hay cosas en nosotros de manera natural que sin motivación alguna nos gustan, nos apasionan, nos llaman la atención, la hacemos de manera natural y eso puede ser una señal de que Dios nos está llamando a tal o cual cosa. Excelente. Entonces yo pienso que identificar qué apasiona a Elvin, o sea, de manera natural, no hay que decirle, mira Elvin, casi siempre el llamado trae consigo esa pasión como intrínseca y que tú no necesitas que nadie te diga eso que más o menos, creo que vamos a hablar un poquito más detallado sobre eso. Eso tiene que ver cómo se manifiesta el llamado. Sí. Elvin, danos tu punto de vista de cómo tú defines el llamado de Dios en la vida de una persona. Bueno, Maite lo acaba de relacionar acerca de su experiencia, ¿verdad? Yo en sencillas palabras diría que el llamado de Dios es la invitación que Dios te hace a su reino. O sea, para tú desempeñar X o Y función. El llamado de Dios alberga propósito. Así es. Como tú decías. El llamado de Dios alberga... Eso quiere decir, bro, de que definitivamente nosotros, perdón que te interrumpa, veo que tanto tú y Maite han mencionado una palabra muy importante que define o es como la plataforma principal por la cual surge el llamado y es el propósito. Así que tú no puedes desvincular un propósito o no puedes desvincular el propósito del llamado porque la razón
detrás del llamado se encuentra el propósito. O sea, primero Dios tiene un propósito para tu vida, luego te hace la invitación, que eso es lo que yo también puedo definir como llamado, es la invitación a la realización del cumplimiento de ese propósito. Sí, Definitivamente. porque la Biblia habla de, creo que fue verdad en Isaías, a Isaías, que Dios le dice que desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. O sea, primero Dios, antes de que tú nacieras, Maite o Jeffrey, ya Dios te había escogido. Ahora bien, Él formalizó un muñeco, por así decirlo, un esquema de lo que Él quiere hacer contigo. Ahora te faltas tú cuando Dios se te es, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que el llamado consigo mismo viene también con la revelación del Señor. O sea, Así es. para tú conocer el llamado, primero Dios se te tiene que ser Revelado. Entonces, cuando Dios se te es revelado, que tú vas encaminado al propósito del Señor, entonces mediante a eso y el tiempo, tú vas a ir conociendo lo que es el llamado de Dios para tu vida. El esquema que tú hablabas, Elvin, mira, y esto se está poniendo muy interesante. El esquema que tú hablabas es el propósito. Es decir, la Biblia registra que mucho antes de Juan el Bautista nacer, ya Dios está hablando de Juan el Bautista en el libro de Isaías, 700 años antes de su nacimiento. Ya Dios tenía un propósito para alguien que no había nacido. Ya Dios tenía un esquema. Ese esquema tiene que ver con el propósito. Es decir, tú vienes a este plano físico, pero ya Dios tiene todo un plan desarrollado para el cumplimiento de los años mientras tú estés aquí en la tierra. Así es. Ahora llega un punto en el cual ese llamado, ese propósito tiene que manifestarse. Y ahí es donde Dios te hace el llamado. O sea que Dios no improvisa, sino que Él tiene todo un esquema para la vida de Maite. Y dentro de ese esquema se encuentra tu felicidad. Así es. ¿Tú sabes algo? La mayoría de los cristianos no son felices. Y yo te puedo garantizar eso. Y te puedo decir algo mucho más profundo. Yo me di cuenta que la felicidad no es solamente aceptar a Jesús. Eso es parte de la felicidad. La verdadera felicidad se encuentra en tú vivir la vida que Jesús quiere que tú vivas. Así es. Dicho esto, me lleva a pensar que muchas personas pueden resumir el éxito, por ejemplo, a fama, poder y riqueza. Pero una de las cosas que hace al hombre más infeliz es no desarrollar el propósito de Dios en su vida, porque eso es parte natural de nuestra vida. Y cuando nosotros nos realizamos en cualquier área de nuestra vida y no desarrollamos el propósito de Dios, no vamos a ser felices. No, Por eso para nada. podemos ver gente que tiene mucho dinero, gente famosa, poderosa, y se suicida. De hecho, Japón, que es uno de los países más prósperos. Y Suiza también. Y en Japón se suicidan. O sea, más de entre 84 y 90 personas por cada 24 horas. O sea, ¿cómo va a ser que un país, vamos a decir, desarrollado o un país tan próspero como lo es Japón, donde se supone que su comunidad disfruta de esto, se suicide? Porque no hay mayor fracaso que nosotros vivir fuera de la voluntad de Dios. Y es como tú dices, Maite, si tú no vives el diseño que Dios planificó para tu vida, tú no vas a ser feliz. Hay muchas personas dentro de las iglesias que alaban, que brincan, que van a todas las vigilias, a todos los coros, pero son infelices. Y esconden su infelicidad en hacer muchas cosas para Dios, pero no las que Dios quiere que ellos hagan. Entonces, yo estoy seguro, Maite, que tú no te sientes más plena que cuando tú sabes que hiciste algo que Dios quiere que tú hagas. Claro. Y ahí no es el problema de muchos de nosotros, que nos venimos a los pies de Cristo y creemos que ya no. Tu salvación es segura en los pies de Cristo. Pero tu felicidad tiene que ver con tú llevar la vida que Cristo quiere que tú lleves. Claro, hay que, bueno, Jesús, a propósito de que Jesús nos invita y nos hace un llamado a venir a su reino, como decía Elvin, Jesús lo hizo con sus discípulos de manera literal en la Biblia. Sé que Jesús le dijo, cualquiera que quiere seguir en pos de mí tiene que negarse, tomar su cruz y seguirme. O sea, Dios te hace un llamado y a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras condiciones, nuestras debilidades, Él nos llama a pesar de todo eso, pero nos deja en claro lo que implicaría asumir el llamado. O sea, asumir el llamado de Dios implica tú poner en segundo plano tu vida, tú poner en segundo plano tu voluntad, tus deseos y
permitirle a Dios que Él viva su vida a Permitirle través, a Dios. claro, Ahí a través entra. de ti. A veces esa Felicidad. infelicidad viene, perdón, es también por la manera en que nosotros hemos vendido el evangelio a las personas. Ah, sí, claro, A ciertamente. veces viene de la forma en la que nosotros hemos vendido el evangelio a las personas. O sea, Dios te llama, tu vida va a ser transformada, bien, feliz, Todo va a todo cambiar. maravilloso, un mundo de color de rosa, como así Que no dice. existe, que no existe. Que no es así. Entonces, cuando Dios te llama, consigo, como decía yo el ahorita, consigo trae algunos principios. Y cuando Dios te llama, lo primero que Él hace es transformarte. A todo hombre que Dios llamó, Él lo transformó primero. Mira, hablabas de los discípulos y ponemos un ejemplo sencillo de Pablo. O sea, Dios te cambia de Pedro. Dios le cambia el nombre a Pedro. A cada uno de los discípulos consigo trajo algunas cosas que el Señor tuvo que transformar en ellos. O sea, Pedro era un hombre brusco, pero mira lo que fue Pedro transformado. Pablo, ¿qué era Pablo? Pablo era un perseguidor, pero Dios tuvo que trabajar con Pablo, Dios tuvo que trabajar. Por eso es que cuando la persona entra al evangelio, dice, wow, ¿por qué ahora yo estoy viviendo un proceso más fuerte? ¿Por qué me está pasando eso más fuerte? Incluso cuando tú conoces a plenitud el llamamiento de Dios para tu vida, el propósito, el proceso, tú no lo ves ni siquiera como un proceso como tal, sino tú lo ves como un campo de preparación hasta ministerial o a lo que Dios te quiera llamar o a lo que Dios te tiene preparado para ti. Así es. Tú lo ves como un campo donde tú De estás siendo entrenamiento. transformado, donde estás siendo entrenado para desempeñar el propósito de Dios aquí en la tierra y el llamado que Dios te ha hecho, ¿entiendes? Yo pienso que cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado para algo, esto le da más significado a nuestras vidas. ¿Cuándo qué? Cuando entendemos. Tú sales a la calle y tú le dices a las prostitutas, a los drogaditos, a los que están fundidos en la droga, mira, Dios tiene un plan contigo. Y ellos te dicen, sí, yo sé. Porque todo el mundo sabe que Dios tiene un plan con él. Lo que no saben es cuál es el plan que Dios tiene con él. Claro, porque a veces nosotros entendemos o pensamos que, bueno, es difícil yo entender el llamado de Dios porque ni siquiera sé que me gusta, ni siquiera sé, o sí sé que me gusta, pero no sé cómo llevarlo a cabo. Pero ahorita mismo, como decía, que dice la Biblia en Filipenses 2:13, Dios pone en ti el querer Como el hacer. como el hacer. Esas dos palabras, o sea, querer y hacer, es como que Dios pone en ti no solo el sentimiento o el deseo de hacer algo, sino el impulso para que tú lo hagas, aunque tú no sepas cómo hacerlo o aunque tú te rehúses a hacerlo. Y es lo que está diciendo el escritor. Dios te hace el llamado, pero también pone en ti el querer ese llamado, pero también pone en ti el impulso para llevar a cabo ese llamado. Por eso es que desconocer tu llamado le resta significado a tu vida. Y cuando la gente llega a un momento que los problemas te agobian tanto que tú dices, igual el mundo seguirá siendo el mismo aunque yo no esté. Y vienes ahí y te quitas la vida. Porque entendiste que estando tú o sin estar, nada cambiará. Pero cuando tú entiendes el llamado es diferente. Y ahí, Maite, nuestro problema está en el siguiente caso. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, son muy pocas personas que logran comprender su llamado. Sí. Porque comprender su llamado es tú poder madurar en el desarrollo de tu llamado. Muchas personas, como te decía ahorita, hasta los brujos que tú le dices, mira, Dios tiene planes contigo, te dicen, sí, Dios tiene planes conmigo. Pero el problema está que las personas no saben cuál es el plan que Dios tiene. Y el problema es que no solamente no saben, pero tienen el reto de convertirse en esa persona para cumplir el llamado de lo que Dios quiere hacer. Y convertirte en la persona que Dios quiere que tú te conviertas representa un sacrificio y una pérdida a tu yo. Claro. Y muchos aman los beneficios del ministerio o los beneficios del llamado, pero no quieren convertirse en la persona que deben de convertirse para poder desarrollar ese llamado que Dios tiene para su vida. Y es ahí nuestra dicotomía. Mira, cumplir con los planes de Dios no es fácil. Eso es mentira. No es fácil porque tú tienes que morir todos los días a tu realidad para adquirir a la realidad de Dios. Y muchas veces Dios te pone a hacer cosas, Maite, y tú dices, yo no veo los resultados, pero Dios dice, no te detengas. Y tú dices, bueno, ahí tú matas
el tú hacer cosas para tener resultados o para tú cumplir con un mandamiento de Dios. Otra cosa, casi todas las promesas que Dios le da a tu llamado son incoherentes con tu realidad. Así que cuando Dios te revela cosas de tu llamado y Dios empieza a enamorarte con las características que tiene tu llamado, cuando tú sales de la visión, sales de la revelación y te conectas en tu realidad, te das cuenta que todo lo que Dios te dijo es contradictorio a lo que tú estás viviendo en tu presente. Porque es como, vamos a decir, que el llamado es como que cuando Dios lo hace, es como que nosotros vamos en nuestra propia dirección y Dios nos hace un llamado para redireccionarnos Y yo te pongo un y ejemplo claro. guiarnos hacia el propósito que él tiene y que Él ha plasmado para nosotros. Y en ese cambio, hasta manejando, uno se da cuenta que cuando tú te pasas, por ejemplo, de la calle que debías entrar, tú tienes que hacer un giro. ¿Tú crees que era dar una fácil, vuelta. Maite? No. ¿Tú crees que era fácil cuando Dios le dice a Abraham, yo te llamé para que tú seas una nación, para que de ti salga una nación? Y cada vez que Abraham salía a su plano físico, veía la esterilidad de su esposa y que era imposible que se produciera el milagro. Y Dios siempre dándole promesas desde Génesis capítulo 12, se mete a Génesis capítulo 15, capítulo 16, dándole promesas. Y Abraham tener que creer algo que en su realidad No era parece así. imposible. Entonces ahí es donde nosotros nos quemamos, manita, porque tú tienes que tener pantalones y la mujer es falda y también sus pantalones, que ya se ponen sus pantalones, para tú decir, óyeme, mi realidad de lo que yo estoy viviendo no se compara con lo que Dios me ha revelado y voy a caminar por encima de lo que yo estoy viviendo para adquirir lo que aún no se ha hecho real en esta realidad, pero que sí es una realidad de lo eterno. Voy a adquirir la realidad de lo eterno para manifestar en la tierra. Papá, tú tienes que tener carácter, tú tienes que tener intimidad, tú tienes que tener valor para tú meterle eso a la gente. Y ese es el problema, manito. Sí, mira, hablando, ¿verdad? Desde un punto de vista, nos fuimos de una vez. Quizás muchas de las personas que están ahí, escuchando, viéndonos ahora mismo, se dirán, ¿cómo yo puedo percibir el llamado de Dios? Ya nosotros hemos dado tópicos. ¿Cómo yo sé que yo he sido llamado? Mira, yo estaba, inmediatamente me dijeron el tema, ¿verdad? Yo me fui a 1 de Samuel, donde Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel en tres veces, 3 ocasiones. Y en las 2 primeras ocasiones que Dios llama a Samuel le faltaron 2 principios para Dios poder revelársele y decir el por qué lo estaba llamando y qué quería hacer con él. O sea, cuando él va la tercera vez a don Eli, que le dicen, dígame, estoy parafraseando el texto, estoy aquí a tu disposición. Él te dice, no, espera, está pasando algo contigo. Lo que pasa es que tú no estás escuchando o tú no estás entendiendo la voz que te está llamando. O sea, ese es el primer punto. Cuando tú eres llamado, lo primero es que tú tienes que entender, es percibir la voz del Señor. Sí. A veces pueden haber voces, porque hay personas a veces que por su propia concupiscencia comienzan a hacer cosas que realmente no fue la asignación para lo que fueron llamados y son infelices, que era lo que estábamos hablando ahorita. Y también fue la revelación. O sea, la revelación, el llamado tiene que ver con la revelación de Dios a tu vida, que es la cual después tú vas a cumplir el propósito del Señor. Incluso hay personas que cuando ya están en la iglesia, no quiere decir que el llamado de Dios no se termina ahí, porque la Biblia habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora ahí es que se va a ver con quiénes el Señor cuenta en el redil. Claro. Con cuáles personas el Señor está contando en la iglesia. Entonces, esa es una parte muy fundamental y me agrada el tema ahora que estamos tratando, porque realmente hace falta que las personas conozcan el propósito de su existencia en esta tierra. Mira, morir sin tú conocer el propósito de vida tuyo, eso es algo, brother, mírame, eso sería la infidelidad más grande, o el tú no dejar huella y el tú no cumplir la asignación que tú viniste a hacer en este mundo. Mírame, eso es algo que ¿qué te digo? Yo prefiero morir de cualquier forma que no sea que
que no sea conociendo el llamado de Dios para mi vida. Ahora O sea, que el tú dices propósito de la eso, asignación. Elvin, me recuerda a uno de mis predicadores favoritos. Lamentablemente Jeffrey ya Mejía. Falleció, que Ah, era, no, no. que era Miles Monroe, que él Ah. dijo que hay una tragedia más grande que la muerte y era vivir una vida sin Sin propósito. propósito. Exacto. O sea, de las cosas que ese hombre dijo, que me parece que todos sus mensajes fueron transformadores. Ese es, lo escuché hace, yo creo que yo tenía como 17 años, nunca se me ha olvidado. Y pensando en eso que tú decías, de cómo a veces nosotros decimos, ¿y cómo yo sé que yo tengo un llamado? Porque hay gente que a veces dice, wow, pero es que yo soy así. Y consideran, ¿quién me puede estar llamando a mí? O cómo Dios o alguien me va a escoger o me va a elegir a mí para hacer tal o cual tarea. Ni siquiera, o sea, soy merecedora o no soy digna, o mis padres quizás me hicieron creer que yo no era alguien valioso. Y eso hace que mucha gente diga, pero Dios me estará llamando a mí. Y en lo que tú decías me llevó a pensar, en el caso de Samuel, que una de las cosas que puede bloquear un pensamiento equivocado de que ¿será que Dios me está llamando o será que Dios también tiene un llamado para mí? Es nosotros saber que Dios nos llama a todos a pesar de nosotros mismos. Así es. O sea, Dios te hace un llamado y te invita, y lo hizo desde la forma más noble y hasta a veces injusta para él mismo, que Dios nos invitó a todos a ser salvos a través de la cruz. Así es. Entonces Dios te va a llamar a pesar de ti, a pesar de tus debilidades, a pesar del pecado que hayas cometido, a pesar de los defectos que tengas, a pesar de la familia que vengas, a pesar de que tú no creas que eres digno. Dios tiene un llamado para ti y lo afirma la Biblia. Así es. Dice la Biblia en Tito que Jesucristo derramó su sangre por todos nosotros, o sea, por toda la humanidad. Entender el llamado de Dios creo que le da color a nuestra vida, le da significado y encontramos nuestro espacio en el mundo. Sí, Cuando me encanta reconocemos esa parte. nuestro llamado, encontramos nuestro espacio en el mundo. ¿Quiénes Es como- somos realmente y para qué vinimos a ¿Y esta para tierra? qué estamos creados? ¿Qué son las preguntas más importantes que a veces debemos de hacernos? O sea, ¿para qué estoy creado aquí? O sea, si Jeffrey no entiende que su llamado es predicar, si él lo entiende como tal, él le va a doler ver la gente perderse. Sí, Porque su claro. llamado va a generar en él como ese sentimiento y esa responsabilidad que aunque tú no quieras hacerlo, lo que pasó con Jeremías, que tú lo mencionabas ahorita. Sí. Jeremías en un momento, él sabía que había sido llamado. Dios le dijo, antes de que te formaras, ya yo te escogí. O sea, el llamado ya estaba. Pero hubo un momento en la vida de Jeremías que él entendió que él no había sido llamado, que él no era útil porque no estaba viendo los resultados. Y es como contradictorio. Y dice la Biblia que él prácticamente, no lo dice literalmente así, pero prácticamente él ya no quería predicar, quiso renunciar. Dice la Biblia que él se sentó en la plaza y viendo desde la plaza cómo la gente pasaba, o sea, sin dirección, cómo la gente se perdía, cómo la gente quizás adoraba a dioses falsos, cómo la gente era idólatra, era egoísta, eran orgullosos. Y dice la palabra del Señor que él dijo que hubo un fuego dentro de él que le caló hasta los huesos. O sea, lo que decía ahorita, el querer como el hacer, ese impulso dentro de él que dijo, no, o sea, yo tengo que volver. Yo necesito predicar porque yo Y no muchas puedo ver veces, la gente Maite, que se pierda. es importante decir también que muchas veces, quizás tu llamado muchas veces no va a ser lo que tú quieres hacer. Así es. A veces sí, a veces Dios te da la oportunidad de que tu llamado sea con una inspiración de placer que te produzca. Pero otras veces tu llamado puede ser completamente algo que te desagrade, Sí. algo que te cueste, que traiga para ti aflicción, dolor. Entonces, es importante esto. Yo creo que nadie puede conocer su llamado si primero no pasa tiempo o entra en intimidad con quien lo creó. Definitivamente. Porque nadie conoce las razones y las características y las cualidades y las debilidades que tú tienes como aquel que te creó. Así es. Entonces muchas personas quieren buscar respuesta al cumplimiento de su llamado a través de un profeta, a través de un siervo, de un ministro, pero realmente para tú descubrir qué es lo que Dios quiere hacer contigo, tú tienes que pasar tiempo con Dios. Y ahí entra lo que es la convicción. Mi consejo para cada persona que me está viendo o escuchando en cualquier parte del mundo es el siguiente. Dios siempre te va a poner a matar gigantes que son mucho más grandes que tú. Así es. Y Dios siempre te va a dar retos que son mucho más grandes que tú. Dios siempre va a poner barreras que son mucho más grandes que tú. Que de la única manera que tú la puedas sobrepasar es a través
de estar conectado con Él. Dios siempre te va a decir cosas o te va a dar promesas que en su gran mayoría van a ser contradictorias a la realidad de lo que tú estás viviendo. Así que si Dios te habla de finanzas, puede ser que tú estés pasando por un momento de crisis. Si Dios te habla de unción, puede ser que tú estés pasando por un momento de que tú ni siquiera escuchas la voz de Dios. Amén. Porque Dios va a utilizar las cosas conforme a su realidad y no conforme a la tuya. Y termino con esto. Dios nunca va a utilizar como un parámetro para el cumplimiento de lo que Él quiere hacer contigo la realidad humana. Así que puede ser que delante de los hombres tú seas un mugroso, pero el reino de los cielos te llame príncipe. Si tú no logras abrir tus ojos espirituales y aprender a diferenciar lo que está pasando en esta realidad inferior y de lo que está pasando en la realidad superior, tú nunca vas a poder caminar de la mano hacia el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Vas a vivir una vida de emoción. Hoy tú estás, hoy no estás. Si la corriente da bien, pues Dios está conmigo. Si la corriente da mal, pues Dios no está conmigo. No. La gente que porta reino de Dios aprende a vivir una vida por convicción y sabe decir que hay, aun cuando en la realidad humana no hay. Porque Dios, cuando le dice hay, aunque ellos no vean, ellos dicen que hay. Es mi consejo. Si tú quieres caminar o tú quieres cumplir el plan de Dios, yo soy un obstinado, Maite. Tú sabes, yo soy completamente obstinado. Yo no sé lo que darme por vencido. Y yo tengo una frase, brother. Quien nace para las alturas, aún en el infierno le nacen alas. Yo no sé de qué lo que es quedarme. No. Yo tengo demasiada convicción a los momentos de intimidad, a lo que Dios me ha revelado. Y aunque la realidad presente, Maite, que ahí es donde muchos nos confundimos, que cuando vemos, por ejemplo, que en tu realidad no se está cumpliendo lo que Dios dijo de ti, hasta uno mismo entra en desesperación, pero cuando tú dices, no, espérate, es que Dios me reveló su diseño y hay cosas que no me gustan, pero como que no compaginan con lo que Dios me reveló. Yo tengo que seguir rompiendo atmósfera, rompiendo ambiente hasta el cumplimiento. Y es ahí donde los grandes hombres de Dios triunfan. Y de repente la gente dice, pero yo nunca vi eso en esa muchacha. Sí. Yo nunca vi eso en Elvis. No, siempre lo estuvo. Lo que pasó es que se mantuvo años rompiendo. Y no es de la noche a la mañana. Entonces, nunca ponga en las manos de la realidad humana lo que Dios ha hecho de ti, porque nunca va a compaginar. No, porque una de las cosas del llamado es que a veces ni nosotros mismos, que somos los llamados, lo entendemos. Así es. Imagínate otra persona que no sea específicamente en ese momento la persona que Dios le haya hecho la invitación, vamos a decir justo en ese momento, sino que Dios te esté llamando a ti y te esté atrayendo y te esté conquistando y te esté hablando. Entonces, yo sigo pensando y creo que nuestra vida es diferente cuando nosotros entendemos el propósito por el cual estamos aquí. O sea, aunque todos caminemos, aunque todos hablemos, aunque pensemos, aunque sintamos, o sea, todos tenemos emociones, tenemos un llamado. Y si nosotros ignoramos o hay alguien a nuestro alrededor que ignora el llamado de Dios en su vida o el propósito de Dios en su vida, aunque se realice profesionalmente, económicamente, emocionalmente, se sentirá fracasado, se sentirá mal, porque hay satisfacción cuando cumplimos con el propósito de Dios. Sí, y era como decía Yelfred, nosotros completamente fuimos asignados para estar siempre en las alturas. O sea, cuando nosotros se nos llama, nosotros vamos a cumplir una asignación. Cuando en la creación hubo la interrupción con el pecado, o sea, lo que Dios hace es primero asignar al hombre como para que gobierne en la creación. Nosotros desde el principio fuimos con mentalidad completamente de gobierno, diseñados para tener mentalidad de gobierno. ¿Qué pasa? La interrupción del pecado tuvo que hacer que nosotros fuéramos llamados para que Dios después nos asignara. O sea, Él vino a morir por nosotros y luego asignar el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué le exhorta a las personas? Que era como decía mi hermano acá, Jeffrey, que tú vas a conocer el propósito y el diseño divino de lo que es Dios para ti cuando tú tienes plenamente intimidad con Dios. Es cuando tú encuentras la plenitud. Cuando tú tienes propósito, tú encuentras la plenitud en el Señor. Así es. Hoy nos fuimos con 30 minutos, pero esto está encendido. Ya vamos casi a terminar. Dale, Maite. No, yo creo que ustedes han dicho esas palabras claves,
ciertamente nosotros no podemos ni conocernos a nosotros mismos sin antes conocer a Dios. Y no podremos nunca encontrar nuestro propósito alejados de Él. O sea, Jesús mismo lo dijo, separados de Dios nada podemos hacer. Y es como que cuando tú compras un artículo y no sabes cómo utilizarlo, tú vas y le preguntas a quién lo hizo o lees el manual. Porque si tú no lo haces, quizás te pones a inventar y puede dañar esa computadora, ese teléfono, eso que tú hayas comprado, y eso mismo pasa con nosotros. Dios es nuestro creador y cuando nosotros decidimos andar de espalda a Él, empezamos a funcionar mal. Vienen las frustraciones, vienen los engaños, las decepciones, las tragedias y vienen todas esas cosas. Viene todo eso y nosotros entonces empezamos a vivir contrario a la naturaleza por la cual Dios nos creó. Yo creo que el equipo de producción debe darle a ustedes algunos 20 o 15 minutos más, porque cuando uno habla de la palabra del Señor uno encuentra vida. Entonces ellos están, lo que pasa con ustedes es vida que ustedes están experimentando. Así que tomen eso en acompáñanos el próximo lunes, Elvin. La segunda parte del llamado. La segunda parte del llamado. Sí, vamos a invitar a otra persona también para que hablemos de eso. Sigo, Maite, despide, ¿no? Ok, bueno, señores, en especial tenemos unas personas conectadas desde Instagram y les agradecemos. También les invitamos, a propósito de que estamos conectados por primera vez ahí transmitiendo, les invitamos, yo lo dejé en mi historia, a que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, La Cruz Podcast. Así que te invitamos a que te suscribas y puedas compartir todo nuestro contenido. Somos un grupo de jóvenes con el fin de edificar y bendecir a la gente. Así que suscríbete, invita a gente, compártelo. Y nada, señores, el lunes vamos a seguir con la segunda parte del llamado. Está bien, perfecto. Recuerda que también Dios tiene un llamado para ti. No lo ignores y no te creas indigno. Dios tiene un llamado para ti y quizás hoy que estés escuchando este podcast es un llamado directo, es una señal de que Dios tiene un propósito para ti, de que Dios te está invitando a sumarte a su reino. Así que nos vemos en el próximo episodio de La Cruz.